Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Qué lindo tiempo de adoración que tenemos como familia, siempre buscando al Señor y, como decía la canción, venir a rendirnos ante Él, ante su presencia. A veces tenemos a la iglesia o el templo como el lugar de venir a pedirle un listado de cosas al Señor, pero en realidad debería ser al revés, venir a entregarle nuestra vida, nuestra adoración, nuestra devoción al Señor. Hago un paneo, hay caras de amigos y gente muy querida, muy amada que estoy mirando por ahí. Martín y su esposa. Alguien que nos esté visitando, levante la mano, por favor. Por primera vez o por segunda. Martín, levanta la mano que vos sos nuevo ahí, desde otra congregación. Bienvenido. De Martín Coronado nos visitan ahí. Los chicos, gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más que nos visite por ahí? Sin miedo. No vamos a avergonzar a nadie. Muy bien, allá al fondo. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel, bienvenido. Por acá adelante, ¿alguien levantó la mano? Muy bien, el nombre es Lorena, bienvenida Lorena. Muy bien, Nilda ya, levantando la mano. Bienvenida. Gracias al Señor por tu vida, Nilda, que estás con nosotros. Qué lindo, qué lindo. Ahí levanta la mano Ramona. Bienvenida, Ramona. Ramona, ahí está. Bienvenida, Ramona. ¿Alguien más por allá arriba? No traje los binoculares, pero con esto me arreglo bastante bien. Bien, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra del Señor. Antes quisiera recordarles, aquellos que estén pidiendo la membresía para formar parte de la familia de Ituzaingó, hablen por favor con Monona. Monona, levanta la mano para que no te conozca. Raro que no te conozcan a vos, pero bueno, por las dudas, aquellos que estén sintiendo de parte del Señor, bienvenida también. ¿Su nombre, hermana? Irma. Me estoy aprendiendo los nombres, Irma, perdón, pero de a poquito, caras y nombres, un gran desafío. Bienvenida, Irma. Pidiendo la membresía a través de Monona, por favor, y también aquellos que seguimos con las entrevistas y quiero conocerlos. Ya conocí unos cuantos allá en la oficina. Como les dije, ya me estoy gastando los bidones de agua de la iglesia con los mates que estamos tomando, así que los estoy esperando. No es un interrogatorio, no soy la CIA ni soy el Mossad, sino que quiero conocerlos y quiero también que me conozcan. Y no hay nada mejor que ese uno a uno compartiendo. Nos queda muy corta la hora esa. Antes, ¿te acordás, Monona? 45 eran cortos, ahora me está quedando corto la hora que estamos hablando, así que los espero, ¿sí? Anótense con Monona, con Noé, hagámoslo en orden. No es que soy una celebridad y una cosa extraordinaria, no, queremos hacerlo con orden. Y quiero conocerlo y pasar ese tiempo con ustedes. Y para el final, después de la Cena del Señor, hay dos anuncios importantes de la mano de Débora y de la mano de Noelia, ¿sí? Acuérdense por favor de eso. Bien, terminados los anuncios, que siempre tratamos de evitar porque ya hay comunicación ahí arriba con sus anuncios, quiero hablarte en este mes vamos a hablar de los dones del Espíritu, de los dones espirituales con los cuales el Espíritu Santo equipa y arma a su iglesia y también a la iglesia de Ituzaingó. Porque el Espíritu Santo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y es el mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, que inspiró a nuestros hermanos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y también sigue inspirando y movilizando a la Iglesia de Cristo para predicar el Evangelio. Si han estudiado hace unos meses el libro de los Hechos, recuerden que el que mueve a la Iglesia en los Hechos, ¿quién era? A ver, fuerte. El Espíritu Santo. Es el que mueve, moviliza, y de hecho en el Evangelio de Lucas es el que moviliza a Jesús para hacer todas las cosas que Jesús hace. Ese mismo Espíritu Santo habita en nosotros y habita en medio de la comunidad de los santos. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? Levanten la mano, a ver. ¿Qué pregunta más tonta que haces, pastor? Pero hay dos clases de regalos. Hay regalos que a mí me gusta, va a sonar un poco egoísta, perdónenme, pero me gustan regalos que los use yo nada más, los regalos. Me encanta que me regale mi esposa libros y que ese libro tenga que ver con lo que me gusta a mí, que es la teología y alguna cuestión exegética, ¿no?, que nos gusta con Lucas.
que sé que solamente lo voy a usar yo y no le interesa a más nadie ese tema, en la familia ni a nadie. Ahora hay otros regalos que el regalo viene la mano media sospechosa que ese regalo lo usan varios en la familia. ¿Se acuerdan? Yo no sé cuántos fans hay de acá de los Simpsons, pero ¿se acuerdan el regalo que le hace Homero a Marge? ¿Quién se acuerda? Le regala una bola de bowling a la esposa. Y Homero era fana del bowling. Un regalo súper egoísta le da, ¿no? Sabiendo que al final ese regalo lo va a terminar usando Homero. Bueno, hay regalos como por ejemplo, vieron que ahora está de moda el tema de el 15, ¿no? Antes era el regalo, los abuelos le regalaban a la quinceañera plata, un montón de plata, la fiesta, y ahora está el tema del viaje, ¿no? ¿Qué querés? La fiesta, el viaje, y bueno, salen beneficiados unos cuantos cuando eligen el viaje, ¿no? Porque se van de viaje a Centroamérica, a Estados Unidos o a Europa y va toda la familia. Qué bueno que cumplió 15 la nena, nos vamos a Europa, nos vamos a las Canarias, y es un regalo medio que es compartido, no es tan personal y tan individualista. O los 18 del pibe, hoy no sé si se celebra tanto los 18, hoy se celebra más o menos. Antes era más moda, ¿no? Los 18 del varón, ahorraban unos pesitos y le compraban un auto usado, ¿se acuerdan? Pero había una trampa ahí en el fondo. Te regalamos el auto, pero hacemos 3, 4 cédulas azules. Una para papá, una para mamá, una para el abuelo, y ese auto lo terminaba manejando toda la familia. Toda la familia. Al final me regalaron el auto, decía el pibe, y lo usa papá para ir al laburo, mamá para ir al mercado, o lo que sea. Bueno, regalos que a veces no son tan individuales, sino que tienen que ver con un regalo que se comparte con la familia. Yo me acuerdo, a ver quién se siente identificado, yo ya estoy rayando los 40 años y lo de esa generación, ¿cómo se le dice a esa generación? Estoy confundido, millennials, centennials, ¿cómo se usa ahora eso, millennials? ¿Qué sería yo, Julie? ¿Qué soy? ¿Millennial soy? Bien, me acabo de enterar que soy millennial. Me acabo de enterar que soy millennial y los que estamos entre los 35, 40, 45, los regalos de las abuelas, ¿se acuerdan qué eran los regalos de las abuelas, al varón? Díganlo fuerte, a ver si estamos en el mismo espíritu. Medias y calzoncillos. Mi abuela en todos mis cumpleaños me regalaba medias y calzoncillos. Abuela, ¿no tenés otra cosa para regalarme? Una colección tenía de todos los colores. En mi vida se me iba a ocurrir ir yo por iniciativa a comprarme media y calzoncillos. La colección que tenía era por la abuela. Esos regalos raros de las abuelas que uno cuando crece dice, qué buenos regalos, ahora tengo que me falta la media y de otro color y qué bueno la abuela. Y un regalo fascinante que me hizo la abuela que hoy sigo disfrutando y lo usé hoy esta mañana, tenía 18 o 19 años y me regaló, te estás riendo, me regaló, viene re contenta ella, me regala una especie de caja de plástico duro y adentro una pomada para zapatos, un cepillo, una franela, un cepillo más chico y otra pomada por las dudas de color marrón. Gracias, abuela, le digo. Qué regalo fascinante, estoy re entusiasmado, estoy re contento, gracias. Hoy entiendo que es un regalo súper necesario porque estoy ahí y recordando a mi abuela que ya no está, cepillando el zapatito. Ahora entiendo el valor de ese regalo. En ese momento era una porquería para mí, pero hoy estoy agradecido por ese regalo. ¿Qué viene todo esto? Tiene que ver con los regalos que nos hace el Espíritu Santo como iglesia, que uno esperaría que el Espíritu Santo nos dote de un don que, mirá qué gran predicador, o qué gran profeta, o qué gran músico, qué cosa extraordinaria, pongámoslo arriba de un pedestal para que todos, ponele un reflector en la cara. No, el Espíritu Santo reparte los dones, como vamos a ver. ¿Cómo los reparte? ¿Se acuerdan? Así va a terminar la prédica, ya le estoy contando al final. Como Él quiere. Él los reparte como quiere a la iglesia. Y no es para uso individual, individualista, egoísta, sino para bendecirnos unos a otros. Esos regalos que quizás abrían un poco el panorama y bendecían y enriquecían al resto de la familia. Así es el Espíritu Santo, que reparte dones como quiere para que seamos edificados unos a otros y maduremos y alcancemos esa estatura y alcancemos la cuestión tan importante del amor que después
Pablo va a hablar en el capítulo 13 de que está por sobre los dones. Los dones tienen que ayudarnos a enriquecernos unos a otros para alcanzar esa madurez, esa fe, ese amor que pretende el Señor entre nosotros. El Espíritu Santo y los dones va a ser este mes. Quiero que compartamos la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Él entrega estos regalos, estos dones, estos carismas, estos regalos de gracia, de puro favor, de pura misericordia a la iglesia, para el bien común, para la edificación. Ahora, el pastor se está poniendo medio pentecostal. No. Y hay hermanos que vienen del pentecostalismo acá adentro, ¿sí o no? La prédica pasada yo celebraba la diversidad que tenemos acá adentro. Somos una iglesia evangélica, bautista, pero vienen gente, medio mundo viene de una iglesia que queda en Juncal, de Hermanos Libres, por acá. Gloria a Dios. Tenemos hermanos o ex hermanos libres, pentecostales, y eso hace a la riqueza y la diversidad de la iglesia de Ituzaingó. Algunos bautistas más conservadores, otros más renovados, más progres, se dice ahora, ¿no? Hay una riqueza tremenda como pasaba en la primera iglesia. Había una riqueza impresionante, una diversidad enorme. Y el problema, quiero arrancar diciendo antes de leer el pasaje, el problema no está en el Espíritu Santo y el problema no está en los dones. El problema está en nosotros. ¿Saben por qué está en nosotros? Porque o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro, como en general en la vida. Repito, el problema no está en el Espíritu Santo ni tampoco en los dones del Espíritu Santo. El problema está como en Corinto y también en mi vida y quizás también en la tuya. El problema está en nosotros. Porque nos vamos a un extremo y ponemos los dones en un lindo armario, bien archivados, y decimos, mira, no sabemos cómo manejarlos, tenemos miedo, esta cosa del Espíritu Santo no la puedo manejar muy bien, así que qué lindo, lo leemos, está en la palabra, gloria a Dios, aleluya, pero que se queden ahí archivaditos. Poneme candado por las dudas, ahí está, muy lindo. Un extremo. El otro extremo, todos tienen los 9 dones, los 20 dones, y caminamos por las paredes y una cosa y un desorden total, que eso ocurre. El otro extremo. Como en la vida, en general, no sabemos manejar un equilibrio en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en los dones y regalos que Dios quiere equiparnos como iglesia, pero tenemos miedo y los archivamos, o es un descontrol total. En el contexto de Corinto van a ver que el apóstol, la recomendación es los dones dentro del orden de Dios, dentro de la edificación. Si no edifica, momento, cuidado, va a decir Pablo, ¿no? Y va a jerarquizar algunos dones que son más bien para edificación personal, y los dones que edifican más a mayor cantidad de hermanos, esos son los dones que va a jerarquizar y va a poner por encima del resto. No encontramos equilibrio, no encontramos muchas veces orden y no encontramos la edificación que tienen que tener los dones. Leo el texto de 1 Corintios 12, versículo 1, lo voy a leer desde la Reina Valera 60. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito, ¿sí? ¿A quién? A Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para provecho, para edificación. Hay una aclaración importante en el versículo 7. Todo muy lindo, pero los dones
ahora vamos a profundizar, tiene que ver con el provecho, la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Versículo 8, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, ay, me pongo incómodo y lo archivo, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como se nos canta a nosotros. No. Como Él quiere, como Él quiere, como Él quiere. Cuando uno estudia estos pasajes y ve la diversidad de autores y comentaristas y exégetas, nadie se pone de acuerdo. Nadie. Diferentes comentarios de que, bueno, los dones fueron para el primer siglo y se terminó. No me vengas a hablar de dones porque eso fue para los hermanos del primer siglo. Otros hablan de que los dones siguen vigentes en la iglesia y están activos y tienen que estar activos. Diferentes opiniones de los comentaristas. Yo quisiera darle una mirada más bien dentro del contexto de la carta, porque si Pablo está escribiendo esto, cosa que no escribe a otras iglesias, salvo la lista de los dones en Romanos y salvo la lista de los dones y ministerios en Efesios, la única vez que Pablo escribe de este tema es acá en Corinto. Y hay que estudiarlo en el contexto de la carta a los Corintios, abriendo desde el capítulo 12, qué pasa anteriormente, y hay que irse hasta el capítulo 1, y qué pasa después en el capítulo 13, que sigue hablando del amor que está por encima de los dones, y el capítulo 14 va a profundizar del tema del don de la profecía, con el hablar en lenguas y la interpretación. Pero hoy nos vamos a enfocar en el 12. Y el trasfondo de Corinto es que el culto es un descontrol y no saben manejar y ordenar los dones que están experimentando y viviendo como comunidad de fe, pero es un desorden total. Y no solamente es un desorden total, sino que cada uno se está peleando a ver quién tiene el mejor don y quién es el superior y quién habla más lenguas para decir yo soy el más capo y el más ungido de parte de Dios y ustedes son 4 de copas, tienen dones inferiores al mío. Eso está pasando en Corinto. Y eso muchas veces pasa en nuestra iglesia, en las iglesias de Cristo. Tratamos de superar al hermano que tengo por el don que yo tengo y no entendemos de una buena vez que los dones son del Espíritu Santo, son dados por gracia, porque la palabra de fondo griega tiene que ver con la palabra gracia. La palabra charismata tiene que ver con algo que te vino de pura gracia, que no merecíamos para nada, que no teníamos ningunos requisitos como para decir, viste, Señor, yo merezco esto, pero viene de pura gracia, de pura misericordia de Dios. El Señor, su Espíritu Santo, dota, equipa a su iglesia. Entonces no tenemos forma de presumir y de mandarnos la parte de que somos gran cosa, sino que es por gracia que vienen estos dones. Entonces, lo que tenemos que desarrollar es cuánto nos parecemos a Corinto, cuánto no nos parecemos a Corinto en ese descontrol y en esa falta de edificación y de bendición unos a otros con nuestros dones, y cada uno sabrá o no cuáles son sus dones, haciendo una distinción de dones y talentos. Algunos me llamaban la atención en las entrevistas, bueno, una cosa es talento, pastor, y otra cosa es don, tenés razón. Los dones son, los que tenemos acá, son pura y exclusivamente vienen del Espíritu Santo, son sobrenaturales. Solamente los puede dar el Señor, Dios. Por eso son dones del Espíritu, dones espirituales. Ahora, Pablo dice, no ignoren sobre el tema. No, bueno, fue para Corinto, a mí no me vengas a hablar esta mañana de esto, porque nosotros no somos Corinto. Sí, pero el Espíritu es el mismo. Y el Espíritu Santo equipa a su iglesia con dones. Y los dones tienen que ver con no ignorarlos. No podemos ignorar este tema. Por miedo
o por diferentes circunstancias no podemos ignorar el tema de los dones espirituales en la iglesia. Y el descontrol tal en Corinto era porque había una mezcla de hermanos que estaban saliendo del paganismo, de la idolatría a los dioses del Olimpo, a Zeus, a Apolo y aquellos dioses que también ellos creían que en sus cultos había manifestaciones esotéricas, extáticas, y profetizaban también en esos cultos paganos, y se estaba mezclando lo que era de ese espíritu con lo que el Espíritu Santo quería hacer, que era de mucha más bendición, de orden y de edificación, y se estaban mezclando esos cultos. Ídolos mudos frente contra a la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo tiene que poner orden, porque repito, el problema no está en el Espíritu Santo, el problema no está en los dones, el problema está en la comunidad de fe, que a veces no sabe qué hacer con eso, y se mete las cuestiones del sincretismo, mezclamos, ¿no? Mezclamos cosas de otra, como le pasaba, de otra religión, de otra creencia, y los cultos eran un descontrol total. Por eso, en ese culto, si no se confesaba y no se ponía en primer lugar, y esos dones no eran para confesar que Jesucristo es el Señor, entonces no estaba dotado e inspirado por el Espíritu Santo. Si nuestra comunidad de fe en Ituzaingó está inspirada y movida por el Espíritu Santo, entonces en este lugar se confiesa a viva voz que Jesucristo es el Señor. Fíjense que en el versículo 3 afirma esto. Fuertemente dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué está pasando en el culto de Corinto? Que hay tan efervescencia espiritual que algunos están declarando en ese espíritu raro, extraño, que Jesús, en vez de ser Señor, es anatema, es maldito. ¿Qué está pasando? ¿Están siendo inspirados realmente por el Espíritu Santo o más bien por espíritus extraños referentes al paganismo de los griegos? ¿Qué está pasando? Si no se confiesa a Jesús como Señor en la comunidad, no están siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, en el versículo 4 nos vamos a encontrar con algo fuerte, poderoso, pesado. Esto es: ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dones, ministerios, operaciones. El Espíritu, el Señor. La palabra de fondo ahí se refiere a Kyrios, era el título que los cristianos le estaban dando a Jesús. Era el título que le correspondía al César romano. Decir que Jesús era el Kyrios, el Señor, era condena de muerte. Era ir a la cárcel. El título que le corresponde al César, aplicarlo a un judío nazareno muerto en una cruz, una locura para los oídos, pero era la confesión de los primeros cristianos. Jesucristo es el Señor, el Señor. Y además hay operaciones que le competen a Dios, el Padre. Algunos se encuentran aquí al Dios Trino, al cual servimos y adoramos. Ustedes saben muy bien que en el Antiguo Testamento los judíos confesaban una fe monoteísta, un solo Dios. Dios es uno. A través de la revelación de Jesucristo, a través de la revelación del Espíritu Santo, vemos que Dios es uno y Dios es trino. Y vemos acá en este pasaje, versículos 4 al 6, que el más interesado en los dones, operaciones y ministerios dentro de su iglesia es este Dios uno y trino al cual servimos y adoramos todos nosotros. Dones, ministerios, operaciones derramadas por este Dios uno y trino. Ahora, hay un versículo que es bisagra, que es el versículo 7. Yo te mencionaba, una aclaración importante, necesaria. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Claro, Pablo tiene que aclarar estas cosas porque es tal el descontrol en la comunidad de Corinto,
que no están aprovechando y no están edificando a nadie y se están peleando para ver quién es superior al otro con su don, con su capacidad, con los regalos que están llegando, pero no están siendo para edificación. El bien común no se está viendo. Y cuando pasa eso en la Iglesia de Cristo, de que los dones que tenemos cada uno y que Dios quiere dar y derramar y revelar y descubrir no son para la edificación de Cristo, nos estaremos pareciendo más a Corinto y a sus prácticas de esos ídolos mudos, o realmente el Espíritu Santo quiere llevarnos a edificarnos unos a otros, en el orden, en la edificación, en el amor que nos sentimos unos por otros. Ahora, hay una lista intensa, profunda, y cada uno siempre realiza el ejercicio de ¿dónde estoy yo acá en esta lista? A ver, Señor, mostrame, guíame, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me tocará? Más adelante estudiaremos que Pablo pregunta, ¿qué son todos profetas ustedes? ¿Todos son apóstoles? ¿Todos profetizan? Quiere decir con esa pregunta, y se va respondiendo con ese no, que no todos vamos a tener todos los dones, sino qué aburrimiento sería y qué falta de edificación para la Iglesia si Armando tiene los 9 dones del Espíritu Santo. No, pará, déjame algo, Armando, por favor. Dejale algo ahí a Lucas, a Fran. A cada uno reparte como quiere para edificar al otro, para bendecir al otro, para que la Iglesia sea, con esa metáfora de edificio, de templo, sea edificada, sin peleas, sin disensiones, sin cuestiones raras, esotéricas, que digan, ahí adentro en Ituzaingó, 24 de octubre de 1059, están todos re locos. De hecho, Pablo lo dice, cuando ustedes están en un culto, hablando en lenguas, los que vienen de afuera, ¿qué dice Pablo? Están todos locos, lo dice. ¿Por qué? Porque ese don era para la edificación propia. Eso ya lo vamos a profundizar. Pero, a ver, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, veamos cómo nos identificamos cada uno, sabiendo que Él reparte como quiere. Versículo 8 decía esto, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y en la carta de los Corintios, Pablo habla continuamente de la cuestión de la sabiduría. Hay una sabiduría humana, pero a Pablo no le interesa mucho esa sabiduría. ¿Conocés personas que hablan y vos sentís que de esa boca, de esas palabras, salen realmente sabiduría de Dios? ¿Conocés gente así? Que cuando necesitas un consejo, algo para resolver en tu vida cristiana, algo práctico, vos vas a determinadas personas que vas a encontrar sabiduría de Dios, palabra de Dios. Es profunda esa palabra, esa persona cuando habla, tiene un conocimiento del Señor, de la obra de la cruz, de la gracia, de la resurrección. Vos sentís que la sabiduría de Dios fluye a través de su boca y podés ir a pedir un consejo sabio, práctico, que puede, con una frase, quizás, resolver algo que para vos es inmenso, gigante, imposible. ¿Conocés gente así? Probablemente tenga el don de la palabra de sabiduría. Si conocés gente así, o si vos sos así, que el Espíritu habla en tu vida en esta mañana. Si ese don está en tu vida, porque para los judíos era muy importante la cuestión de la sabiduría. No era una sabiduría abstracta de un conocimiento teórico que uno puede estudiar en una universidad. La sabiduría de corte judío era bien práctica para la vida, para el caminar, para resolver situaciones de la vida. Y esa sabiduría era un regalo, era un don de parte del Dios de Israel. Y Pablo está apelando a una comunidad más bien griega y le está diciendo, hay un don de parte de Dios que es tener palabra, logos es la palabra, de sabiduría. ¿Alguien se sentirá identificado con esto? Que lo guarde en su corazón y que el Espíritu comience a realmente trabajar en su vida este don para edificación de la Iglesia. No vamos a subir a nadie acá a un pedestal, que el gran don de sabiduría, que no, es para edificar a la Iglesia, para bendecirnos unos a otros. También tenemos un don que tiene que ver con la palabra
de ciencia o conocimiento, traducen algunos. Y tiene que ver con, claro, Pablo es judío, y uno a veces lo hace como si fuese tan europeo, tan occidental, tan nuestro Pablo, pero Pablo es judío, era Saulo de Tarso, y tiene que transmitir lo que viene de su tradición judía a personas que viven en el mundo griego, ¿verdad? Y va a usar una palabra, conocimiento, ciencia, para decirles, miren, el don que trae el Espíritu Santo también tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios para un judío no tenía que ver tanto con voy a estudiar a Dios con el manual de sistemática, no. El conocimiento del Dios de Israel tenía que ver con estar cerca de ese Dios. Así como el esposo está cerca de la esposa y se conocen, y cuanto más años, más se conocen y caminan igual, ¿no? Me encanta ver las parejas de años cuando van y caminan al mismo ritmo, se conocen, o los amigos que saben qué está pensando, qué está diciendo, qué va a decir. Yo con 15 años de casado ya me asusta algunas cosas, porque estoy a punto de decir algo, estaba pensando eso, Gordi, digo, es tremendo, ya me asusta, 15 años nada más. Yo sé que hay matrimonios acá que tienen 30, 40, 50 años, pero eso ya me da miedito. ¿En qué don entraría eso, Señor? No. Pero se conocen, y ese es el conocimiento de Dios, de estar cerca de Dios, de la intimidad con Dios. Y eso se percibe, se siente cuando uno comparte ese don con otros y es bendecido por ese don, en la cercanía que uno tiene con Dios. No tiene que ver con nada teórico, Gracias a Dios por la universidad que vamos a estudiar, pero esto no tiene nada que ver con nada teórico. Es la persona que tiene cercanía e intimidad con el Señor. Ahora, esos dos dones van de la mano. Pablo los pone juntos, sabiduría y conocimiento. Algo más bien práctico, algo más bien de la intimidad con Dios. Y ahora quiero agruparlos, porque no quiero ser tan larguero, pero quiero que cada uno, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, vaya a través de la palabra identificándose con estos dones. Ahora, versículo 9, a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Algunos comentaristas los agrupan con respecto a esa fe que está hablando. No tiene que ver con la fe salvífica que cada uno tiene en la obra del sacrificio en la cruz, esa fe que nos salva, esa fe que es el instrumento de la gracia de Dios que nos salva. No es esa fe. Por eso la agrupa fe, dones de sanidades y milagros. Y algunos los llaman como dones de poder. Esa fe que va más allá de la fe salvífica. Esa fe que tiene esa persona que vos te acercás y te rebalsa y te inunda y te transmite una fe tremenda para poder enfrentar los problemas de esta vida y las adversidades. Hay una gente que contagia con su fe. ¿Por qué? Porque seguramente tiene en su vida ese don de fe que te edifica, que te bendice. Y después están esos dones que a veces nos incomodan, como el don de sanidad. Bueno, pero está la medicina, están los medicamentos, sí, gloria a Dios por eso también es parte de Dios, de nuestro Dios creador de toda la naturaleza, que eso también es de Dios. Pero hay personas que tienen ese don de sanidades. Yo no estoy hablando acá de curanderos ni nada raro, estoy hablando de que el problema no lo tiene ni el Espíritu Santo ni lo tienen los dones, el problema está en nosotros. ¿Cuántos testimonios habremos escuchado de personas que se han sanado por obra del Señor, no por obra de las personas? Nosotros somos instrumentos de la gracia de Dios, nada más. Y toda gloria y toda honra se la lleva a Él. Y Él, si quiere, en su soberana voluntad, sana. Cuando no sana nos hacemos 1.000.000 de preguntas de por qué no nos sanaste, ¿verdad? Y tenemos que batallar el por qué no sanaste, Señor, y por qué no me sanás. Y también hay don de hacer milagros.
No sé si habrán escuchado alguna vez testimonios de los milagros sobrenaturales de Dios, pero a veces esas cosas nos asustan un poco y las rechazamos. Pero, repito, el problema no es del Espíritu Santo y de los dones. Ese problema es nuestro. Ese problema es nuestro. Y como nos asusta, a veces le metemos llave. Él lo hace como quiere, el que está operando es el Dios uno y trino al que servimos, es el Padre, es el Hijo, y en especial modo en este pasaje el Espíritu Santo. Él reparte como quiere, los dones son reales, el Señor, los discípulos, los apóstoles sanaban y hacían milagros. ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos con esto? Cuando nos encontremos realmente con una sanidad. No, fue el medicamento. Pero mirá que, ¿por qué nos cerramos muchas veces a eso, al obrar de Dios, al actuar de Dios? Lo puede hacer a través de una persona con mucho conocimiento o una terapia. También Dios está obrando y operando por ahí. Pero también Dios opera a través de los dones que derrama como Él quiere. Yo quiero estos 3 dones porque de esa manera se me carga de agenda visitar un montón de iglesias y hago así y la gente recibe milagros y hago asá y se sanan todos. No, no es para eso. No es para eso. Hay inmadurez en ese pensamiento. Reparte como quiere, reparte como Él quiere para bendecir al cuerpo de Cristo. No solamente en esta época, sino que también reparte y es el mismo Espíritu Santo que hoy está en nosotros aquí en este lugar. Ahora, hay otros dones también que nos parecen misteriosos, incómodos, que son el de la profecía, el discernimiento de espíritus. ¿Cambiamos? Tenemos la profecía y tenemos el discernimiento de espíritu. ¿Por qué también los metemos bajo llave? Porque yo veo hoy en YouTube algunas cosas que no me gustan. Muchas veces en diferentes iglesias donde congregué invitaban al profeta fulano. Y ya me chocaba el hecho de que venga con un saco hecho con la cortina de la casa, todo estrafalario, extravagante. Ya me chocaba eso, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿esto es la profecía? Y empezaba, en vez de predicar y exponer la Escritura, empezaba, leo, parecía Tuzán el tipo, ¿no? Y estábamos todos así, qué miedo, que no me diga nada, que no me diga nada. Y más el que estaba en pecado estaba temblando. Pero empezaba como parecía, era Tuzán parecía. Y yo decía, eso es la profecía, yo no lo quiero, Dios, eso, yo no lo quiero. Y arrancaba, en vez de exponer, enseñar la palabra, la Escritura, Isabel, ¿qué me vas a decir? Eso es la profecía. ¿Eso edifica? Bueno, las veces que yo vi esto, el profeta invitado y decirle al, no sé, vamos a poner baterista, que hoy no hay baterista, estás en pecado y en fornicación, bajate. Qué falta de amor, qué falta de edificación. Lo quemaba delante, así, delante de todos. ¿Eso es profecía? Pablo va a decir, la profecía, el que profetiza edifica, exhorta, consuela. No veo nada de eso en esos actos. Si eso es profecía, yo no lo quiero para mi vida. El que profetiza habla en nombre de Dios y está basada la palabra en la Escritura, en la Biblia. ¿Sos una persona o conoces a alguien que se te acerca y predica y expone y te habla una palabra que te trae aliento, ánimo, consuelo para seguir adelante? Probablemente tengas un don profético. Claro, escuchamos don profético, profeta, nos asustamos, pensamos en el loco con el saco que parece un mantel y no queremos saber nada, pero él reparte para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el don profético está en la iglesia. Y está bueno porque la profecía está junto al discernimiento de espíritu, porque ¿qué pasaba en la época en Corinto?
Se levantaba uno en la congregación y profetizaba y en una manera muy extática y descontrolada. ¿Y quién controlaba eso? Para todos era el Espíritu Santo y no era el Espíritu Santo. Es necesario que tengamos personas en el cuerpo de Cristo que tengan discernimiento de espíritu, que digan, mirá, el que está predicando no está en el espíritu de Jesús es el Señor. ¿Saben cuántos me encontré de esos en el camino? De tantos años de estar tocando un piano y de escuchar cosas y de decir, Dios mío, ¿qué es eso? No estaba hablando en nombre del Señor y con el espíritu de Jesucristo es el Señor. Entonces tiene que haber gente dotada de este don que nos advierta, mirá, lo que está diciendo no es de parte de Dios, no es escritural, no viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Por más que sea el recontra conocido apóstol intergaláctico de la novena, no me interesa que sea súper conocido. Yo tengo un hermano, una hermanita humilde que ama al Señor y tiene discernimiento de espíritu y le dice al pastor, al diácono, lo que está diciendo no es de parte de Dios y del Espíritu Santo. Hay autoridad ahí para bajar al apóstol, al profeta súper intergaláctico de ahí y decirle, hermano, bájate, porque lo que estás diciendo no tiene nada que ver con la palabra, con el Espíritu Santo, y estás hiriendo a la congregación. ¿Saben cuántas veces vi eso? Y yo cuando veía eso, ¿qué hacía? Profecía, discernimiento de espíritu, adentro del cajón. Como lectura, hermosa, pero déjala ahí adentro mejor. Nos asustamos, tenemos miedo. Y más los bautistas que queremos orden en la congregación, ¿verdad? No queremos que vengas a hacer ningún desorden acá. Pero el Espíritu Santo y los dones no tienen ningún problema. El problema está en nosotros, con lo que hemos visto, cosas rarísimas, cosas que no queremos para nuestra iglesia, pero sí lo que queremos es que el Espíritu Santo esté en nosotros y obre en nosotros como Él quiera, como Él quiera. No se asusten, no me estoy poniendo pentecostaliza. Estoy predicando la palabra de Dios y tratando de edificar el cuerpo de Cristo para ver si cada uno, y con el Espíritu Santo en su intimidad, en su relación, puede encontrar un don de estos para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vienen los más raros de todos y los que queremos meter en el cajón del fondo, que es algo que pasaba en Corinto, que era en ese mover y en ese descontrol cada uno hablaba una lengua extraña. Eso era muy común en las religiones mistéricas, orientales y también occidentales de las religiones helenistas, de que hablaban en lenguas y en otros idiomas, y era un descontrol eso. En Hechos 2 vemos cómo en el Pentecostés el Espíritu Santo viene como viento recio y derrama como lenguas de fuego, y los que estaban ahí escuchaban su propio idioma predicar el Evangelio. No es solamente un milagro de Dios en Hechos 2 hablar en otra lengua, sino que los que están ahí de varias partes del mundo, del mar Mediterráneo, predicar el Evangelio en su propia lengua, escuchan. Un milagro de Dios, en Hechos 2. Ahora acá hay algo que el apóstol tiene que ordenar porque es un descontrol total. Hablan en el espíritu o en los espíritus que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Más bien en el espíritu de esos ídolos mudos que dicen en los primeros versículos. Pablo tiene que ordenar eso, porque es un descontrol. Tanto de los que hablan en esas lenguas, idiomas angelicales, que le va a decir eso en el capítulo 14, como los que interpretan esas lenguas. Y esos dones, curiosamente, los deja ¿dónde? Al final de la lista. Y curiosamente Corinto está poniendo como primer lugar esos dones, que solamente se edificaban a sí mismos y no edificaban absolutamente a nadie. En el capítulo 14 va a decir que hablan lenguas, no edifica a nadie. No edifica absolutamente a nadie, se edifica a sí mismo y habla para Dios en misterio, en secreto. Y los de Corinto estaban poniendo ese don como el gran don número uno, number one, el primero de todos. Que había en Corinto inmadurez, desorden. Pablo tiene que ordenar eso. No es casualidad
que los primeros dones tienen que ver con la palabra de sabiduría, con la palabra de conocimiento, que edificaban a través del mensaje, de la palabra, de la revelación. El contenido de la sabiduría de Dios, ¿cuál es? Cristo crucificado. Esa es la sabiduría de Dios que da vuelta al mundo. Los grandes sabios, los grandes filósofos, estoicos, epicuros y los diferentes filósofos quieren escuchar gran sabiduría y Pablo les va con esta sabiduría. Cristo crucificado. Para la estética y la belleza griega, un hombre torturado en una cruz, ¿esa es la sabiduría que salva al mundo? Los dones que más edificaban eran los que hablaban y predicaban sobre eso. Sabiduría, conocimiento, la revelación del Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué vamos a hacer con estos dones? Era la gran pregunta que se hacía Corinto, que pensaban que estaban bien, pero causaban grandes divisiones. ¿Saben cuántas iglesias se dividieron por esto? Por el mover, renovar, tantas palabras que usamos para eso, ¿no? Y se va el 50% de la membresía y se queda el 50% con ese mover, renovar. ¿Por qué tiene que pasar eso en las iglesias? ¿Por qué? Porque no estamos aplicando el principio bíblico de que el Espíritu Santo reparte como quiere, es Dios, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando para equipar y edificar a su propia iglesia. En ese mismo Dios uno también hay diversidad porque está el Padre, porque está el Hijo y está el Espíritu Santo. No es una cosa monolítica, estática, no es un monumento. Dios es acontecimiento, Dios es moverse en medio de su pueblo. Y esa diversidad también podemos gozarla y disfrutarla nosotros, enriqueciéndonos, edificándonos unos a otros. El versículo 11 remata con una sentencia que es muy necesaria. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque en el culto de Corinto, en el culto que estaban profesando, era un descontrol de espíritus y una pelea, una batalla para ver quién era superior, y resulta que no era una diversidad de espíritus. El Espíritu es uno solo, repartiendo a cada uno en particular, como iglesia, como Él quiere. Y les voy a decir algo, terminando el mensaje. No podemos pretender cada uno de nosotros tener todos los dones. No podemos exigirle a Dios, yo quiero tal don porque me gusta más, porque me gusta. No podemos. Podemos anhelar, pedirle al Señor que equipe a su iglesia con los dones del Espíritu. Sí. Y le sumo a esto, y esto ya es mi pensamiento, no es Biblia, ni Escritura, ni nada, pero probablemente el Espíritu Santo equipe a las iglesias conociendo cómo es la iglesia y las personas y amando a esa iglesia, y quizás no derrame los 9 dones acá adentro, o los 20, porque los derrama como Él quiere, individualmente y también de manera congregacional. Que el Señor, que el Espíritu haga como Él quiera, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. No queremos forzar absolutamente nada, sino que queremos exponer la Escritura, hablar de su palabra. Es un texto que está en el Nuevo Testamento, es Pablo, está resolviendo un problemón en Corinto, y ese mismo Espíritu que inspiraba a Pablo a escribir esto, es el mismo Espíritu que está en medio nuestro. Es uno solo. Y la diversidad de dones es grande. Iglesia, cerrando este mensaje, pidámosle al Señor sabiduría en este pasaje. Nosotros, como iglesia, creo que todos no queremos un descontrol acá, un desorden, porque es precisamente lo que quiere atender Pablo en Corinto. Pero sí queremos ser una iglesia que, así como predica del Dios Padre,
del Dios Hijo en la persona de Jesucristo, también predicamos del Dios Espíritu Santo. Un solo Dios que se manifiesta bíblicamente y en la comunidad en 3 personas. Que esta palabra traiga bendición, edificación y el interés y la búsqueda de cada uno de nosotros por estos dones y como iglesia, y que Él reparta como quiera. Después estará en nosotros de enojarme o no, ¿por qué no me diste este don? Inmadurez, no caigamos en esa. Pero estemos abiertos al accionar del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo. Estemos abiertos, teniendo como principios cuando el Señor dé de sus dones y equipe a la iglesia con los dones, es orden. Si hay desorden, no viene el Espíritu Santo. Edificación mutua, y que los dones que reparta el Señor apunten a lo que va a hablar Pablo en el capítulo 13, que el amor está por sobre todos los dones que pueda repartir. Porque las lenguas, las profecías, el conocimiento se van a acabar. Lo que va a permanecer es el amor. Ese es el fundamento de nuestra iglesia. Eso es lo que yo sentí el primer día que vine acá. Y lo que siento y espero que sientan las personas que yo les pedí. Levanten la mano los que están por primera vez, que hayan sentido más bien ese amor que quizás los dones del Espíritu. Amor, fe y esperanza, ¿verdad? Eso va a perdurar. Y sobre esas, el amor. Que los dones que nos quiera dar el Espíritu Santo apunten siempre al amor de Dios entre nosotros. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos estar atentos a lo que decís en la Escritura a partir de Pablo. Señor, a veces luchamos, bueno, fue para el primer siglo, se acabó, se terminó, pero sabemos que vos, Espíritu de Dios, sos el mismo. En los tiempos de los apóstoles, a lo largo de 2000 años de cristianismo, y hoy sos el mismo, Señor. Sos único Espíritu. Señor, que estos dones sean para edificación, para el amor, para el bien común de la iglesia. Que podamos en oración, en búsqueda, ir descubriendo esos dones. Como también hay otros dones en las listas de Romanos y Efesios, Señor. Y que podamos, como dicen las cartas petrinas, compartirnos, ministrarnos el don unos a otros. Señor, danos sabiduría. No queremos hacer nada que cause divisiones en la iglesia, sino eso no es el Espíritu Santo. Danos sabiduría, entendimiento para comprender esta palabra y seguir profundizando en los capítulos 12, 13, 14 de la primera carta a los Corintios, Señor. Que tu Espíritu nos lleve a confesar: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Te damos toda la alabanza y la gloria a vos, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén.